Sistema de prácticas. Sepan que muchas de las cosas que vamos a decir en este apartado no las van a entender de lleno ahora, ¿sí? Obviamente porque necesitan transitar los contenidos de cada uno de los bloques del programa para entender cómo llevar adelante la práctica. Entonces, tengan en cuenta que van a tener que volver sobre esta página, volver a repasar este video y volver a repasar estos contenidos varias veces a lo largo del cursado. Está puesto en su totalidad a disposición de ustedes desde ahora para que se puedan organizar en cuanto a las actividades que tienen que cumplir y a los recursos que tienen que entregar durante todo el cuatrimestre desde ahora, ¿sí? Y ya les permite una organización, pero no intenten entender todo ahora porque tienen que cursar algunos contenidos para poder entender la práctica en su totalidad. Básicamente, la práctica está dividida en dos partes grandes. La primera parte vamos a trabajar todo lo que es estructuras narrativas y vamos a desarrollar la historia, y en la segunda parte está enfocada más a lo que es la implementación de esa estructura narrativa en un proyecto, ¿sí? Decirles que este es un ejercicio. Los proyectos transmedia tienen una complejidad mucho más alta que esto. Este es solamente un ejercicio. Cuando se escribe guión transmedia, cuando se planifica un proyecto transmedia, cuando se lleva a la realidad y se concreta un proyecto transmedia, es mucho más complejo, son muchos más los perfiles que trabajan en conjunción en un proyecto, es mucho más compleja la escritura de la Biblia, la escritura del guión, ¿sí? Pero esta es como una primera experiencia para que ustedes aprendan a pensar la estructura de forma transmedial y a pensar el proyecto en forma multiplataforma, en multiexperiencia, ¿sí? Entonces, primero escriben en la primera parte todo lo que es la estructura de relato. Segundo, desarrollan, implementan en plataformas y producen el proyecto en instancia 2. Lo vemos directamente en el documento. Se los explico directamente en el documento. Bien, repasando el documento que les hemos dejado disponible en esta misma página, vayan por favor a la página 2 del documento, que es la página más importante, donde tienen concentrado todo lo más relevante. Fíjense que en este documento tienen dos partes, la instancia 1 y la instancia 2. Acá van a encontrar las fechas que tienen, ¿sí?, en cada una de las instancias. Las primeras fechas, las de la instancia 1, lógicamente, son las de la primera parte del cuatrimestre, y en la segunda instancia van a tener el 15 de noviembre la entrega final del trabajo integrador de cátedra. En esta parte, en la instancia 1, lo que vamos a hacer es construir la historia. Van a tener acá, sepan que todas estas indicaciones son sugerencias. Ustedes pueden, siguiendo los parámetros, darle la forma que quieran a su trabajo y explorar las estructuras narrativas que quieran. Esto es una sugerencia, nada más. Van a tener en esta parte de acá que construir un relato central, una nave central, ¿sí? Esto ya lo van a entender un poco mejor cuando vayan explorando tanto el bloque 1 como el 2 y el 3 de la materia. Cuando construyan este bloque central, ¿sí?, que básicamente lo que está reflejando es esto, es la situación de arco argumental, donde van a tener una exposición, un plot inicial, alcance de clímax, resolución del incidente y final. Cuando tengan resuelta esta nave central, este bloque de relato, van a pasar a las expansiones. Vuelvo a repetir, esto lo van a entender un poco mejor cuando vean los contenidos de cada uno de los bloques, sobre todo hasta el bloque 3. Van a tener una expansión, 2 expansiones, 3 expansiones, ¿sí? Fíjense que cada una de las expansiones va a tener un método. Las dos primeras expansiones son adición y la tercera expansión es libre, ¿sí? Pueden elegir entre los 4 métodos que vamos a ver en el bloque 3. Cuando tengan esto redactado, porque la presentación de esta instancia inicial es con redacción,
no hace falta que lo escriban en formato de guión técnico, puede ser una redacción lineal, digámoslo de ese modo, un par de carillas de texto, cuando tengan definida. Entonces, en la nave y las expansiones van a desarrollar las audiencias. Estaba puesto así para ordenárselos, pero no necesariamente tienen que ir con esa lógica. O sea, pueden primero hacer las audiencias y después hacer la historia. Son dos caminos posibles. Esto también lo van a tener en el bloque 4, el tema de las audiencias. Entonces vayan avanzando con la práctica a medida que van avanzando con los bloques. No hace falta que hagan todo al inicio, todo el tema práctico al inicio. Pueden primero definir las audiencias y después, en función de las audiencias a las que quieren alcanzar, construir una historia o viceversa. Pueden construir una historia y de acuerdo al género de la historia, a las piezas audiovisuales referentes que se puedan tomar, al tipo de trayectoria que tienen esos géneros, se puede determinar una audiencia. O sea, se puede ir en un sentido o en el otro. ¿Sí? Por ejemplo, si están escribiendo un género policial, van y buscan series, largometrajes o referencias del género policial y, y los toman como referencia para encontrar una audiencia afín. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, una vez que tienen resuelto esta parte, sobre la cual vamos a estar dando consulta todas las semanas, entonces si no entienden en su totalidad, no se preocupen. Una vez que tienen resuelto todo este bloque de la instancia 1, que van a tener una instancia de entrega el 27 de septiembre, vamos a pasar de acá a la instancia 2. O sea, estas dos instancias no están disociadas. Con todo lo que producimos en la 1, vamos a trabajar en la 2. ¿Por qué está todo junto acá? Porque tienen que ir revisando los requerimientos que van a tener en la instancia 2. La instancia 2 es la instancia de plataformas. Es decir, la historia que ustedes construyen acá, la van a pasar acá, ¿sí? Con estos requerimientos de plataformas. Entonces, fíjense que acá les va a requerir una plataforma audiovisual, acá también. En esta, el tipo de plataforma es libre y van a haber otras limitaciones. En esta expansión les está pidiendo 59 segundos máximos de duración de la pieza. En esta plataforma les está pidiendo 2 minutos mínimo de duración. Y acá les está dejando la duración libre. Después también revisen, por ejemplo, los requisitos. Por ejemplo, en esta expansión, el requisito es que la pieza sea autónoma, que se entienda por sí sola sin depender del resto de las expansiones o de la nave central. En esta, por ejemplo, les pide que tenga un carácter promocional de la experiencia. Y esta es la plataforma central, o sea, es la que responde a esta parte del relato, de acá, y les está diciendo que tenga una duración mínima de 3 minutos y la plataforma libre. ¿Por qué pasan estas cosas? Van a ver a lo largo del desarrollo de la materia que planificar el transmedia es ver toda esta situación en conjunto, ¿sí? Es la mirada sobre las dos cosas en conjunto. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las plataformas? ¿Cuáles son los requerimientos de tiempo? De acuerdo a la extensión que tiene cada una de las partes de la historia, es la plataforma que voy a elegir. Hay plataformas que me permiten más tiempo de pieza audiovisual, hay plataformas que me permiten menos tiempo, hay formatos audiovisuales, hay formatos de texto, hay formatos auditivos, hay formatos gráficos, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más en detenimiento, consulta semana a semana, entonces no hace falta que entiendan en profundidad cada uno de los conceptos. Además, cuando vayan cursando cada bloque, vamos a ir referenciando estos puntos, ¿sí? Es un primer paneo para que ustedes tengan más que nada presentes las fechas y que dimensionen todo lo que tienen que hacer de acá hasta fines del cuatrimestre. El resto de las páginas que están después de esto, esta página, esta página, esta página y esta página son
plantillas de soporte para cada una de las instancias. Son sugerencias, son modos de ayudar, pero no tienen que ir siguiendo estrictamente el ordenamiento de estas plantillas. Estas plantillas, ¿qué les permiten? Primero, desarrollar la nave central. Fíjense que esto es la estructura clásica de relato, contextualización, quiénes son, en esta parte, quiénes son los personajes, cuál es el contexto histórico, el contexto epocal de la narración, cómo se desarrolla la historia, dónde se desarrolla la historia. Incidente iniciador, que lo que inicia o da inicio a la trama, que es esto. Clímax, resolución y final revelador. Pero no tienen que completar acá, ¿sí? Son plantillas para ir ordenando y ayudándoles. Cuando tengan listo esto, esa parte de acá responde a esto de acá, ¿sí? Al bloque central. Después, la segunda plantilla que tienen es para trabajar las expansiones. Ustedes van a tener acá un relato central que cuenta la historia del núcleo y de ahí van a ir a las 3 expansiones que les estamos pidiendo. Estos, nuevamente, son ejemplos, no lo tomen literalmente. Por ejemplo, final alternativo, por ejemplo, nuevos personajes o desarrollo de personajes que acá pueden tener un carácter de personaje secundario, de personaje de interfaz, y acá los puedo desarrollar con otra característica. Esto, contenido intersticial, hechos que no son narrados, cosas que acá pueden ser una elipse, pasan acá y se expanden. Pero son ejemplos. Ustedes pueden tomar las figuras de expansión que crean convenientes o las que quieran trabajar. Después, esta plantilla les va a permitir, en el caso de que quieran usarla, no es obligatorio que la usen, definir la parte de audiencias. Fíjense que acá les estamos pidiendo audiencias de la experiencia. La audiencia tenemos que caracterizarla, detectarla y tiene que ir alineada con el relato transmedia que estamos armando. Entonces, por ahí entender qué piensa el usuario, ¿sí? Qué siente el usuario y qué tipo de universo objetual tiene el usuario nos permite delimitar cualitativamente una audiencia. ¿Qué piensa el usuario? Puede estar relacionado, por ejemplo, con qué carrera estudia, qué tipo de libros lee, qué tipo de contenido cultural consume, cuáles son sus lineamientos políticos, qué perfil tiene en cuanto a lo ideológico. ¿Qué siente el usuario arquetipo? Puede estar relacionado con sus esperanzas, sus aspiraciones, sus proyecciones, su rol social, su tipo de afectos. Y esto tiene que ver más con una visión etnográfica, o sea, cómo se viste, qué tipos de objetos consume, qué tipo de universo cultural desde lo objetual se le puede adjudicar, cómo está configurada su casa, cómo son sus muebles, consume videojuegos, consume series, consume libros, no consume nada de eso. Nuevamente, estas son indicaciones solamente, pueden trabajar el perfilamiento de audiencias de la manera que crean más conveniente. Y lo vamos a ir puliendo juntos a lo largo del cursado. También van a tener una clase con herramientas de medición cuantitativa y cualitativa de audiencias que después la van a usar para hacer esto. Entonces no se preocupen. Y por último, la última plantilla está relacionada con la instancia 2 y es una ficha que les permite hacer tantas fichas como plataformas tengan. ¿Qué les va a ordenar? ¿Qué experiencia va en esa plataforma? ¿Qué fragmento de la historia va? Si es analógica o digital y si es online o offline la plataforma. En cada uno de en cada una de las páginas, fíjense, en cada una de las páginas tienen pequeñas citas teóricas que les van a ayudar a lo que están trabajando en esa página, ¿sí? Acá les recomendamos algunas citas sobre estructura del relato. Acá les dejamos algunas citas sobre expansiones. Acá les dejamos algunas citas sobre segmentación psicográfica, hábitos digitales, ¿sí? Búsqueda de paradigmas. Acá sobre
cómo seleccionar plataformas para un proyecto transmedia. Entonces, es largo, es complejo, pero es toda la planificación de prácticas hasta fin de año. Nuevamente, léanlo tranquilos, explórenlo y lo vuelven a este documento cada vez que van explorando uno de los bloques de el cursado. No me odien. Adiós.